Qué bonito, y una vez más comprobando cómo Fernando Alonso tiene la imagen exacta de por dónde va la carrera en cada momento, diciendo sí, sí, espera, espera, porque Hamilton está pasando esto y demás. Siempre un paso por delante, o sea, él controlando sus neumáticos, pero también los de su rival que lo tiene delante y le va mirando por el rabillo del ojo los neumáticos. Pero ese es Fernando, ¿no? Ese es su característica principal. Me ha gustado mucho el trasvase de información entre coches, ¿no? Que al final yo creo que eso es lo que puede marcar la diferencia en un momento dado. Lo de trabajar realmente en equipo, ¿no? En vez de con esa rivalidad de garaje a garaje que sabemos es natural y puede existir. Sí, el mensaje de Lance ha sido muy bueno, ¿no? No lo voy a atacar, porque si en ese momento Fernando se pone a proteger posición, pues se le hubiese escapado Hamilton y Carlos. Y luego también, no lo había visto nunca, es lo del repartidor de frenada, ¿no? De sugerirle a su ingeniero que le diga a su compañero que él ha probado un repartidor de frenada, un reparto de frenada que le está funcionando muy bien. ¿Tú te imaginas a Verstappen o a Checo decirle esto al compañero? No, lo que pasa es que aquí Fernando sabe que tiene una diferencia grande, cómoda con Stroll. Sí, pero, entonces le quiere ayudar. yo creo que es una relación que funciona en ambas direcciones. O sea, yo creo que en el momento que tu compañero te dice, oye, no te voy a atacar para que tú puedas atacar a Hamilton, tenemos más puntos que ganar que podemos perder ahora. Luego también es un poco, me has protegido la posición, yo te doy información a cambio, ¿no? Es un poco, es una relación que funciona en ambas direcciones. Pero yo creo que tienen las cosas muy claras entre ellos, ¿no? Y que Lance sabe Sí, que puede puede sacar aprender mucho y aprender muchísimo de lo que es Fernando Alonso. Exactamente, exactamente. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, Lance está creciendo, es joven y teniendo a un maestro al lado como Fernando, pues uno solo puede ser mejor y mejor. Y también creo que Fernando está siendo muy abierto con Lance para hacerle crecer, ¿no? La relación es muy bonita, es especial. Un piloto está iniciando su carrera, tiene 23 años, el otro está, pues, tiene 41, es un estado de madurez diferente y el trabajo es muy bueno y está siendo cada vez mejor. Por lo tanto, yo me quedo con eso.